Solarjos Paneles Solares. Doctor Ricardo Colombi, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Estamos final de la campaña. Así es. Estamos ya prácticamente a 3 días de las elecciones. Y bueno, personalmente estoy llegando a una gira bastante extensa, que ha comenzado en La Cruz, en Alvear, Santo Tomé, Virasoro, anoche Ituzaingó, y ahora de paso muy rápidamente en el Perón de Estrada y bueno, ahora acá con ustedes, ¿no? ¿Tiene algún registro de cuántas veces le dio la vuelta a la provincia? Sí, 60 veces. ¿60 veces? 5 veces por año cuando fui gobernador, y ahora desde que tengo la función de senador, bueno, un poco menos, pero por lo menos 3 veces por año, así que calcular de 6 años, 18 veces más. Usted me había dicho en la última entrevista que hizo con nosotros telefónica. ¿Años más? No, hace poco. Hace unos meses, por teléfono sacamos hace poco. Pasa que usted se niega a venir personalmente. No, lo que pasa es que los horarios de ustedes son medio complicados. Hay gente que no trabaja, me dijo una vez. Exacto. No, me dijo, no te das una idea cómo se siente la crisis en algunos rincones de la provincia. ¿Cómo viene observando el impacto de esta inflación que ya parece desbocada y cómo golpea al correntino en general? Indudablemente que el tema inflacionario golpea a todos los sectores, ¿no? Y hoy fundamentalmente el asalariado el que más se ve perjudicado. En este momento no se sabe cuánto es un sueldo, un buen sueldo, un sueldo X. Se perdió la referencia. Se perdió. Indudablemente que esto responde a una falta de una política económica, de un presidente que gobierne, de un plan económico, de que no hay credibilidad hacia adentro, hacia afuera. Bueno, el proceso inflacionario tiene su consecuencia en la crisis política. Antes era la economía la que perjudicaba a la política, ahora es la política la que causa mayormente inconvenientes en la economía. Entonces, Corrientes tiene una situación dentro de la crisis que padecemos, diríamos, estable, no digamos que no hay problema, porque si no estamos negando la realidad. Y esos problemas pasan fundamentalmente por las dificultades que tiene la sociedad, la ciudadanía, la familia, de poder cumplir fielmente con todas sus acciones, responsabilidades, obligaciones dentro y fuera de la casa. Por lo tanto, el próximo gobierno va a tener una tarea muy difícil, el gobierno nacional, de poder tener un programa económico, un plan económico que sea creíble hacia adentro y hacia afuera, que haya inversiones, que haya una profunda reforma laboral y tributaria, porque si no son las dos cuestiones de fondo. Pero anoche yo le decía a unos dirigentes, fundamentalmente del PRO, que están ahí dando vuelta con la incorporación de Schiaretti y demás, que si hacemos una alianza para ganar elecciones pero no para gobernar, no sirve. Tenemos que hacer una alianza para ganar y para gobernar. Y el mejor ejemplo es la provincia de Corrientes. El mejor ejemplo es la provincia de Corrientes. Esto que hemos ideado, pergeñado hace más de 23 años, lo hicimos porque hubo una sociedad fundamentalmente, una sociedad en la cual todos sectores de la producción, del trabajo, de la educación, de la cultura, de la salud, todos del deporte querían un cambio. Y fueron momentos difíciles que pasamos. 7 presidentes, 3 monedas, nos daban plazo al 30 de marzo del 2002, nos íbamos a nuestra casa. Pero hubo una comunidad, una ciudadanía que apoyó ese cambio. Después nos dimos cuenta que esa alianza social y política no era lo suficientemente amplia para garantizar la gobernabilidad, que es lo que estamos por discutir ahora. Y fuimos ampliando políticamente y socialmente, inclusive con sectores que antes eran antagónicos. Por eso hoy tenemos 32 partidos políticos. Y eso es lo que le da seguridad, y eso es lo que en el tiempo hace de la provincia una provincia que, por ejemplo, hoy tiene sus parques industriales, tiene gas natural, le da valor agregado a su producción. Tenemos la madera, el citrus, los parques foresto industrial, el parque de Goya, de Mercedes, de generación de energía a través de la biomasa, el turismo, hoy punta liberal en el mundo. Bueno, eso se hace de acuerdo a un programa, a una planificación, pero también a una coherencia de partidos políticos que podemos tener, de hecho tenemos diferencias,
pero hay un norte, un objetivo principal que es el 1.300.000 correntinos. Disparó un montón de cuestiones, porque me quedo con eso al principio cuando usted decía la economía perjudicó a la política al principio y ahora la política está perjudicando a la economía. Ahora bien, es claro eso. El argentino va a empezar a definir ahora en las PASO, después en las elecciones generales, quién les va a gobernar a partir del 10 de diciembre, en un hecho emblemático, 40 años de democracia. Y los que están no pueden dar soluciones mientras están en el gobierno, es decir, y se están peleando para saber quién va a suceder, por lo menos o quién va a ser el candidato. No digo que va a suceder al actual mandatario. Ahora bien, la oposición viene mostrando en los últimos días una conducta, o por lo menos un comportamiento similar a la del oficialismo respecto a las cuestiones internas. ¿Cómo se traduce eso al ciudadano que espera una solución, que espera salir de este estado de crisis que puede derivar en una hiper? Bueno, mirá, primero que la situación de la oposición no es la misma que el oficialismo. Claramente, ¿cierto? No, bajo ningún punto de vista. Si vamos un poquito más a fondo, la oposición legislativamente tiene un comportamiento responsable. Y acá viene el famoso teorema de Raúl Baglini, ese gran dirigente y legislador argentino, que decía cuál era el comportamiento, la actitud que tiene la oposición con respecto al oficialismo, al gobierno. ¿Responsable o irresponsable? Va a ser responsable si cree que puede ser gobierno en las próximas elecciones. Y va a tener una actitud irresponsable como tiene Milei si sabe que no va a ser gobierno. Entonces, desde el punto de vista del Congreso de la Nación, la oposición más o menos tiene una actitud responsable. Y podemos enumerar algunas leyes que salieron porque la oposición funcionó. Ahora, internamente, creo que esas chiquilinadas, esos berrinches, esos llantos, esas actitudes de nenes malcriados de la capital federal, nenas o nenes, le hace mal, porque la sociedad está esperando otra cosa. Claro. Entonces, están discutiendo si viene uno, si ingresa. Tenemos que hacer esa alianza política y social, el mejor ejemplo de corriente. El país no se gobierna sin la mayoría en el Congreso de la Nación. Le pasó a Alfonsín, le pasó a De la Rúa, le pasó a Macri. Si queremos hacer las reformas estructurales, laborales, tributarias, coparticipación federal, salud, inversiones, un plan económico, tenemos que tener la mayoría en el Congreso. Y estos imberbes, porque no cabe otro, no se dan cuenta que tienen una visión sectaria porteña, que creen que una persona o una un sector político, una persona va a gobernar, y no es así. Entonces yo hace buen tiempo que vengo diciendo que hay que incorporar, si viene Espera la alianza, ¿por qué no puede venir el sector del peronismo racional, que tiene dirigentes muy buenos? Y te voy a dar un nombre. Para mí un buen ministro de Agricultura fue Julián Domínguez, una persona razonable, entendible, que sabe, que conoce. Randazzo, el mismo Schiaretti, hay un montón de dirigentes, digamos, sueltos, por hacer un término, a lo largo del país. O sea, que usted está de acuerdo con esto. Hace 2 años que vengo diciendo, si nosotros lo hicimos acá. Y a los que critican... ¿Qué diferencia hay que el pensamiento acá vamos a tener aquí? No, hay que ser coherente. No, se entiende. Y eso, yo hace varios años... Sí, se entiende claramente. Así como dije, en el 19, que íbamos a volver, quienes tenemos un poquito más años y nos quieren jubilar y dicen que somos viejos, la década del 70, cuando se decía Campo era el gobierno, pero no al poder. Acá ocurrió lo mismo. Alberto Fernández al gobierno, Cristina Fernández al poder. Decíamos eso. Entonces, hoy no se gobierna si no tiene la mayoría en el Congreso. Esto es clarito. Y para tener la mayoría en el Congreso tenemos que ganar provincias que hoy maneja la oposición, el oficialismo, porque en la primera vuelta se resuelve la conformación del Congreso, no en la segunda vuelta. O sea, aquellos que dicen que hacerlo hoy es inconveniente, usted dice nada que ver, todo lo contrario. Al contrario, ¿cómo va a ser? Pero bueno, habrá escuchado a Bullrich, habrá escuchado a Macri decir que este momento... Pero tiene una visión sectaria de que ellos están jugando al poder propiamente dicho. Macri no quiere perder la capital federal, por eso le pone al primo. Por eso le pone, no quiere perder, porque ahí tiene todo su accionar. Está bien que sea, pero entonces ¿sabe qué sensación tengo escuchándolo? Que usted dice... Todo lo que nos pasó nos tiene que servir de experiencia. Y si repetimos los errores... el hombre es el único animal que tropieza 2 más veces con la misma piedra. Ajá. Vamos a volver a tropezar con ese centralismo, con esa visión sectaria, cerrada.
El país tiene 23 realidades y hay que entender y comprender y abarcar esas 23 realidades. Ahora, hasta puede haber otros gobernadores, puede haber, que pueden entrar en alianza. No hay que... ¿Qué prurito hay? En la línea del señor, como yo digo, no es recta. Entonces que se dejen de embromar. ahora no será una cuestión de tiempos, digo, porque todo este lío se arma ahora por incorporar o no a Schiaretti. Esper ya está adentro, digamos. Por incorporar. Pero ¿qué diferencia? Yo prefiero que entre Schiaretti y no Esper, en mi opinión. Pero Claramente, importa que venga. totalmente. Schiaretti tiene votos en No, el pero segundo tiene- distrito. No, él habla de más o menos la preferencia ideológica. La ideológica, yo- claro, él se siente más cerca de un gobernador como Schiaretti que de Spert, que es un libertario. Claro. Está bien, pero entonces- le genera puertas adentro una. Mira, yo te voy a definir, te voy a dar una definición que me dijo un presidente que yo lo estimo mucho, expresidente, que fue Pepe Mujica, cuando nos trajimos a la Feria del Libro. Y estábamos en una reunión, le dije, presidente, bueno, ya no era más, pero ¿cómo hizo usted para gobernar el país teniendo en cuenta su filosofía? Todos sabemos lo que sufrió, de dónde provenía, sin cambiar cuestiones de fondo, teniendo en cuenta esa filosofía. Y me dice, mira, mi hijo, la ideología no da de comer, y yo tenía que darle de comer a mi pueblo. Entonces la matriz económica de Uruguay, sea socialista, sea del Frente Amplio, sea de la derecha, sea del partido, no cambian. Pueden tener una política más avanzada en el tema de cannabis, de aborto, todas esas cosas. Sí, sí. Pero la cuestión de fondo no se embroma. No se embroma, y eso es lo que tenemos que nosotros, y así pasa con Chile, hasta con Paraguay. 0% de inflación. Chile, Bueno, Brasil. cuando usted habla de Brasil eso- es un claro ejemplo. Vino Lula y no cambió la materia, no Cuando- cambió su política internacional, porque sabe que ahí está el futuro del país. Cuando usted habla de esto, habla de la continuidad de las políticas más importantes de un Estado. O sea, una versión de la visión de alguien que piensa en términos de Estado y no de gobierno, por decirlo de alguna manera. Usted, 3 veces gobernador. Elige en la sucesión a Gustavo Valdés 2 veces gobernador. ¿Qué se imagina para lo que viene en Corrientes después de esta decisión que usted tomó, que evidentemente estableció pautas de continuidad respecto del manejo económico, pero que también con la impronta personal de Gustavo Valdés le ha incorporado cosas? ¿Cómo ve a Corrientes hacia el futuro? No hacia el pasado, hacia el futuro. Y tiene que ver con lo que en su momento se fue el plan 2020, Ahora es 2030. Ahora 2030, y proyectar la provincia más adelante. Pensar como se está pensando a 40 años. Hoy la provincia no es lo mismo que 20 años atrás. Las realidades son otras, las demandas son otras. Sí. Entonces hay que estar siempre abierto a la mente, de la cabeza, para estar atento a esos cambios, a transformaciones sociales que la sociedad va produciendo y que nosotros como representantes de la sociedad tenemos que responder positivamente. ¿Y esa Entonces, apertura también se da en usted, por ejemplo? Que con la experiencia acumulada tiene una cantidad de cosas y que seguramente va viendo cosas nuevas. Por supuesto, Sí. de hecho, de la manera, esa alianza ya en el 2000 Ujú. y después fueron ampliando y tragándonos unos sapos, pero pensando en el objetivo que es el 1.300.000 correntinos. Eso es lo que hay que pensar, no hay que enojarse. Por eso, O sea, que en política hay que aprender a tragarse sapos. pero por supuesto, en todo, en el periodismo, en todo tenés que tragarte. Vulgarmente, como decimos, Sí, pero sí. por eso no hay que enojarse. ¿Quién puede negar estas declaraciones? Bueno, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Pero es lamentable que se tenga esa actitud, para mí, sectaria, perjudicial, y no se tiene en cuenta. Ya nos pasó, ya lo vivimos. Ya hay experiencia más que suficiente. Si Alfonsín hubiese tenido la mayoría en el Senado de la Nación, esa reforma laboral del año 83, hoy el país hubiese sido otro. No se puede gobernar sin la mayoría en el Congreso de la Nación. Entiendan estos porteños de café y del cemento y de internet y lo que yo decía en su momento. Pero De las no- redes sociales y la que me parió, esa. Claro, eso no. Ahora tiene redes sociales usted, ¿eh? No, está bien, para que ni todo lo viejo es malo, ni todo lo bueno es malo. Hay que saber convivir, Sí. hay cosas que no se pueden cambiar. Entonces, políticamente yo creo que le están haciendo un daño al país por esa actitud sectaria. Se eligen senadores en 8 provincias. Nosotros estamos 8 senadores abajo, Sí, porque esos 5 que hay van a ser caros. sí, sí. Los 5 de esos grupos federados, no sé qué, van a ser caros.
ahora y en el futuro. Bueno, pero siguiendo con el criterio suyo, hay que tratar de sumarlos. Está bien, pero no es lo mismo tener tropa propia que aliado que... Coincido. Entonces, van a ser caros. Y para tener esos 8 senadores tenemos que ganar en 4 provincias. Y en 2 más, para tener 4 más, los 12 que hace falta. Y en diputados también. Si no, después no es fácil sentar 130 diputados, 38 senadores, se te complica todo. ¿Vio lo de Messi? Le pasó a Macri. ¿Vio lo de Messi? No sé qué pasó con Messi. Y se fue a Miami, renunció al fútbol más competitivo y tomó una decisión diciendo, ay, pienso en la familia, pienso en otro ritmo, pienso... Sí, no, y acá viene la pregunta. Billetera mata galán. No, hubiera ido a Arabia. No, acá hay mucho más. Bueno, según lo que anoche me explicaron... Bueno, yo digo lo que dijo él. O sea, hay que ver si se le está cae. Bien, ya se merece. Por eso. Realmente 18 años de alta competencia por ahí. Nadie discute sus cualidades deportivas y personales también, así que... Yo lo entrevisté en la última semana de el 2017, cuando usted se iba. ¿Se acuerda? En Casa de Gobierno. Y me dijo, voy a bajar un poco el ritmo y después voy a volver. Voy a ir a mi casa, voy a regar. Me acuerdo que me dejó una frase, me gustaría volver a regar en patas. Se fue, volvió, hoy está más activo que nunca, uno lo ve muy intenso en campaña. Cuénteme, ¿cuál es la diferencia entre aquel Ricardo Colombi y este Ricardo Colombi de cara al futuro? Porque usted tiene por delante 6 años más de mandato en el Senado, pero también seguramente más desafíos. Los años van marcando. Cuando uno sale de esa burbuja ve muchas cosas que estando ahí no se ve. Ajá. Cuando sale de la Casa de Gobierno. El caso de cualquier cargo. Sí. Entonces, y eso, por eso yo creo que nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestro pensamiento, nuestra mente tiene que estar adaptado a los tiempos que estamos viviendo. Si yo te estoy diciendo que a nivel nacional se tiene que dar esto, como una opinión que no, a lo mejor no es la única, sí, o la correcta, pero es una visión que uno tiene después de haber conformado en Corrientes un sistema de representación social y política que normalizó las instituciones. Nunca más una crisis institucional, nunca más una intervención federal en Corrientes. Uh-huh. En la década del 90 tuvimos 5 intervenciones federales, de las 18 que tuvimos más o menos 20 en toda la historia de la provincia. Sí. Eso es lo que es pensar hacia adelante. No hay que pensar para uno, ni para un partido, ni para un cargo, sino pensar hacia adelante. Y eso es lo que nos estamos acostumbrados los ciudadanos, los argentinos. Todo es la coyuntura, todo es el hoy, y lo que se viene después que se embrome. No es así, porque yo quiero una provincia mejor para todo lo que viene atrás. Estoy diciendo, pensar, y hoy vamos a tener parques industriales, valor agregado, producción, generación de energía, telecomunicaciones, internet, bueno, pero son las demandas. Dentro de para 5 años sean otras las demandas. Tenemos que estar atentos a esas demandas y abiertos a dar soluciones. Cuando uno mira el escenario oficialismo y oposición, uno ve un oficialismo muy fuerte, muy concentrado, ustedes, y una oposición que no termina ni de tener un relato, ni de tener candidatos, ni de proponer cosas. Y da la sensación de que la oposición es como que apuesta a que esta conformación de 2 liderazgos fuertes, el suyo y el de Gustavo Valdés, en algún momento confronten y de ahí sacar provecho. Y te lo dicen. Dirigentes de la oposición cuando conversa con... Así le va a seguir yendo. Bueno, acá viene la pregunta. Claro. Acá viene la pregunta. No, pero no me diga que no lo escuchó. Sí, se dice, pero tan como se dice vulgarmente, orinando fuera del tarro. Seguro. Porque no es el objetivo el objetivo es seguir trabajando por la provincia. Nos costó tanto, sí, no vamos a cometer el error de volver a equivocarnos. Yo digo lo siguiente, a ver si usted comparte esta visión. Digo que cuando a un opositor espera solamente que el oficialismo se pelee, es como que hay una renuncia a la propuesta. O sea, le está diciendo al oficialista, bueno, lo que propusiste es lo que funciona y yo voy a ver de qué manera saco provecho de eso. Medianamente eso es lo que está ocurriendo a nivel nacional con los candidatos Juntos por el Cambio. Están esperando actuar sobre errores del gobierno cuando tiene que ser al revés. Uh-huh. Nosotros tenemos que convertirnos en transmisores de las propuestas, las ideas que se van a llevar a cabo a partir del 10 de diciembre. Hay que decirle al productor, al empresario, a la gente del campo, al inversor, al ciudadano, qué es lo que se va a hacer. Uh-huh.
O sea, Pero trabajar están en en una pelea propuesta... que sí, no, ya te digo, berrinche de niña malcriada. En eso Milei le viene ganando bastante, digamos, al oficialismo y a la oposición, porque dice, yo voy a hacer esto, yo por más que sea descabellado, digamos, pero Milei tiene una actitud responsable. Bueno, por eso, pero plantea dentro de esta gran crisis económica que sufre la gente en el bolsillo, dice, yo voy a hacer tal, voy a cerrar los bancos centrales. No puede tener esa visión sobre la educación pública. Claramente no puede tener esa visión sobre la familia. Es el único que tira propuestas a la sociedad. Eso llega a un sector de la población. Pero vamos a hacer un análisis mucho más básico y elemental. Estamos hablando que para garantizar la gobernabilidad se necesita mayoría en el Congreso de la Nación. No. Bueno, ¿con qué mayoría puede contar Milei si no tiene un senador provincial, nacional, y tiene 3 diputados nacionales sobre 259? Bueno, pero eso sabe usted que está en la política. El ciudadano pero común... hay que explicarle, esa es nuestra responsabilidad. Acá podemos volver a tener, pues el remedio puede ser peor que la enfermedad, podemos volver a tener lo que pasó en Italia, que surgen esos outsiders de la política, esos cómicos, periodistas, y a los 30 días tienen que armar el gobierno, pero es diferente porque tiene un sistema parlamentarista. Nosotros no es fácil. Nosotros tenemos un sistema, la característica del presidencialismo es muy fuerte, entonces, pero esto es lo que hay que analizar. Entonces es nuestra responsabilidad, más allá de las cosas que dice yo. Cuando habla sobre el tema de la educación pública, los conceptos, la plata, esto, lo otro, voucher, es algo irrisorio. Nosotros no estamos para eso. Pero bueno, está. Pero el tema de Milei, según comentarios, tiene un fuerte respaldo de un gran empresario argentino, porque ese empresario argentino quiere cuidar sus intereses que tiene con Kicillof en la provincia de Buenos Aires. Entonces pone un candidato a gobernador, divide los votos en la provincia de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires no hay segunda vuelta, se gana por un voto. O sea, usted dice que Milei está impulsado por un capital económico que le interesa que Kicillof siga en Buenos Aires. Exactamente. Por los intereses que tiene ese empresario en la provincia de Buenos Aires. Doctor, cuando uno mira al actual gobernador, a Gustavo Valdés, no duda de que aprendió mucho de Ricardo Colombi. Ahora viene la pregunta. ¿Usted aprendió de Gustavo Valdés? ¿Qué piensa de Gustavo Valdés, de esta gestión del gobernador, de cómo viene transcurriendo todo y de lo que seguramente van a tener que comenzar a hablar, que es la sucesión? Mirá, yo creo que es importante, cuando se resolvió que él iba a ser el candidato, era la persona que a nosotros nos permitía poder ganar elecciones con cierta tranquilidad. Así que todo no fue complicada porque el peronismo perdió la municipalidad, no era gobierno nacional, ganamos por 8 puntos. Pero creo que esa impronta que tiene cada uno de las personas es fundamental. Y bueno, hoy la demanda de la provincia y la situación de la provincia es diferente. La fortaleza fiscal, el cumplimiento de las obligaciones en tiempo y forma, todo eso es una matriz. Sí. Y sobre esa matriz, cada gobernante, pone su impronta. Claro, va poniendo su impronta. Entonces, esta forma de trabajar, las acciones de gobierno, y haber impulsado mucho más los parques industriales, porque nosotros comenzamos, pero ahora indudablemente hay mucho más. El tema de internet y las redes ópticas, fibra óptica, todo. Bueno, son las demandas que van surgiendo, y tal vez dentro de 8 años haya otro tipo de demanda y también tenemos que responder. Después se verá. Primero carguemos los melones en el carro y después vemos cómo vamos. ¿Qué se imagina para este fin de semana? Es un buen resultado. Yo no quiero decir que vamos a ganar por tanto, porque no soy soberbio. Respeto la decisión y la voluntad del ciudadano. En algunos lugares un poco más compleja, como el caso de mi ciudad, en lugares donde se vota, a veces la discusión no es tan fuerte. Tengo mi interrogante sobre la cantidad de ciudadanos que van a ir a votar. Siempre sabemos que la elección legislativa tiene una merma, hay que ver cómo está el tiempo. Acá votar en capital es una cosa, pero votar en ciudades como la nuestra, que tenemos parajes rurales, habitantes a 150 kilómetros, que hay que llevar si llueve o no llueve, no es fácil. Pero yo creo que es fundamental que el ciudadano correntino concurra a votar. Si vota por la alianza juntos, Vamos Corrientes, bienvenido sea. Si vota por lo otro también, pero que asista a votar, porque eso le hace bien a la democracia. Y para nosotros internamente, obtener un resultado X favorable para
decirle a la nación que no estamos equivocados para decirle a estos nenes y mamá que están peleando por pequeñeces, que el ejemplo de Corrientes en algo tiene que ser imitado por los porteños. Yo tengo muchas dudas porque el centralismo es grave. Y te puedo dar un montón de ejemplos. Había un ministro, no sé si tengo minutos, Sí. que comía alpiste, le decía yo. Era todo comida saludable, todo eso. Bueno, ¿Un ministro del gobierno de Macri? de Macri. Ajá. Y Comía al pisto, o sea, comida bueno, saludable. alpiste, comida saludable, yo decía alpiste. cuando venía. Avena, semilla. Claro, acá no comemos locro, en baipú, asado, guiso. No, eso, entonces tuvimos que comprar, no. Bueno, no había, bueno, había por ahí. Sí. Y discutíamos sobre a ciertas horas públicas. Y también me pasó a mí con los tecnócratas. Acá es lo grave es que los tecnócratas lleguen al gobierno y no estén formados por una visión política. Me decía, es necesario que el ferrocarril vuelva a correr por todo lo que se viene y sobre todo por lo que es Corrientes. Me dice, no hay demanda. Y lógicamente, si no hacer el ferrocarril, si no mejorar la vía, no va a haber demanda. Hacer primero la vía y va a haber el tren de pasajeros, las rutas como están, el transporte, pero bueno, Tenés que sacar la madera de Corrientes. esa visión centralista de Capital Federal, que tiene todos los servicios y está ahí en... Economicista. Claro, entonces, y me pasó a mí también cuando decía, vamos a llevar la luz trifásica, no hay demanda para la trifásica. Hacer la trifásica y va a haber demanda. Bueno, el peor error que le puede cometer el futuro gobierno, o sea, que Juntos por el Cambio, es poner tecnócratas en cargos en donde la política tiene que tomar la decisión y no los tecnócratas. ¿Va a ser la de Messi o se siente fuerte para seguir en la competencia plena? No, yo todavía juego al fútbol. ¿Ah, sí? Sí. Pero no como Messi, ¿eh? Y Me mejor dijeron que, según Dani Urite, dice que usted es el leñador del bosque. Mejor que Messi porque distribuyo. Gracias. No doctor. uso el 10 en la espalda, pero distribuyo la jugada. ¿Ah, sí? Pero es leñador. Y Según bueno, Dani Urite, es leñador. Dani Brite, y amigo. No sé por dónde anda, dale saludos. Por las calles, como siempre, él está de móvil. Bueno, doctor, gracias por estos minutos, ¿eh? Bueno, gracias y ojalá que nos volvamos a encontrar. Sí, Muchas seguro, gracias. cómo no. Tere, pausa. Nos vamos a la pausa, Martín. Nos vamos a la pausa y venimos en un ratito. Estamos en el 379-425-0551. Ya venimos.